llegando a vacunarme, cosas así, ¿no? Me voy a vacunar dentro de unos 15, 20 días. Volví a preguntarle a los médicos y también para, disipar dudas, sobre todo para que los que tuvieron COVID, como yo, ¿sí?, no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se proteja. Entonces, por eso me voy a vacunar, nada más que me dicen que puede ser en 15, 20 días. Va a coincidir cuando ya se termine de vacunar a todos los adultos mayores, entonces voy yo. ¿Mande? Es que yo creo que, mira, uno de los mejores médicos en esta materia está aquí, es este señor. Es este señor. ¿Por qué no explicas mi caso? Y sirve para que se esté tranquilo, ¿cómo se llama el país? El país. No, muchas gracias, señor presidente. El país, me refiero al periódico. El país México está tranquilo. No, esto da oportunidad a señalar que ese camino fuerte en tiempo y en acciones y decisiones y con una completa, clara dirección del señor presidente, una estrategia que hemos seguido mucho, lo hemos completado con algunas cuestiones técnicas, pues da tranquilidad. Y da tranquilidad porque lo que recibirá el señor presidente, o que yo tuve la oportunidad hace 8 días de recibirlo, es lo mismo que reciben los mexicanos, todos los mexicanos. Me tocó una vacuna, me hubiera tocado otra, no me tocó la que yo quería, y antes de decir, pues ya cayeron rápido en el gambito. Yo hubiera deseado que me tocara la vacuna patria, esa vacuna que los mexicanos tenemos la oportunidad, los biotecnólogos, los inmunólogos, de hacerla. Esa hubiera sido mi selección. No se da por cuestiones obviamente reales, y la que me tocó, porque así lo anunciamos, hay vacunas para todos, te toca, y la que le tocará al señor presidente también sin ninguna selección, sino la que le toca fue la de AstraZeneca. Y esta vacuna, igual que todas, estaba yo recordando que de las vacunas que tenemos, que se están aplicando a los mexicanos, y lo pueden ustedes checar, todas han sido aceptadas al menos en 5 países a nivel mundial, y algunas de ellas destacadas, de las que estamos poniendo, por más de 40 países. Se están ya aceptando, y desde luego con toda una serie de elementos que hacen que también en otros países, igual que aquí, tengamos retrasos, tengamos situaciones que no nos permiten dar un seguimiento puntual de fechas, ni siquiera a países como Alemania, que tienen toda esa trayectoria y ese prestigio de ser muy continuos y muy exactos en todo lo que realizan, o al menos eso es lo que se lee y lo que se vive en muchos aspectos. Ellos también han tenido que frenar, cambiar, no la estrategia, sino la táctica. Y entrando a lo que dice el presidente, efectivamente, en el camino de esta pandemia aprendemos todos los días, y también, desde luego, consideramos todas las opiniones. Algunas, hoy vimos una de las últimas que ayer apareció en la mayor parte de los diarios, de la vacunación fantasma de la persona que aplicó una vacuna donde nada más metió la jeringa y la sacó. Eso definitivamente está ya aclarado. Esto no fue así como se cuenta, pero bueno, ese no es el turno, no es el momento para ello. Pero sí, en la aplicación de estas vacunas se han descrito muchos elementos que no son descuidos como sino son situaciones que no se conocen, que la estamos aprendiendo, que el virus nos está enseñando. A veces
el virus, parece que estoy jugando en ciencia ficción, reta al sistema inmune y a veces en ocasiones este reto es visto por lo poco que podemos ver. El sistema inmune está totalmente identificado por elementos que no son medibles más que en investigación y cuyos resultados pueden durar semanas, meses o años para tener una, entre comillas, verdad. Lo que vemos son los anticuerpos, que son moléculas que todos tenemos, que son parte de nuestro repertorio, pero es lo que se ve y que más rápidamente se puede identificar, pero no es lo único, que esas moléculas son producidas por células y ahí abrimos el repertorio, pero superior al de Guerra y Paz, ese gran libro, donde participan muchos elementos de todo tipo de la defensa de nuestro sistema inmune. Y ese sistema inmune lo empezamos a desarrollar dentro del desarrollo de un ser humano a través de la codificación, o sea, las instrucciones, los elementos, los materiales que da la mitad del padre y la mitad de la madre. Esa inmunidad que se llama innata, es complicado medirla. Y la segunda parte, que es la inmunidad, o sea, la respuesta del sistema que tenemos, que se encarga exclusivamente de vigilar y de identificar cuando entra millones y millones de sustancias extrañas. Ahora sí ya puedo decir antígenos, porque antes, si lo hubiera dicho hace un año, ustedes hubieran dicho, ¿qué? Ahora ustedes lo señalan. Me aplicaron el antígeno, una señora que conozco y que visito en los mercados, dice, oiga, doctora, ¿usted ya le aplicaron el antígeno? Y dije, ¿a dónde vine? Es un mercado sobre ruedas, pero el conocimiento que nos deja esa inmunidad, nosotros no la podemos medir con la exactitud que quisiéramos. Cuando viene el COVID en una persona, se recogen esos anticuerpos producto de esa batalla de nuestro sistema inmune, de nuestras células, que son millones de células que se encargan precisamente de eso. Y lo hacen con una especificidad directa, o sea, si hay un germen, una bacteria, la respuesta, o sea, el equipo, y aquí está un símil tremendamente igual, que es el que conduce el general Crescencio, idéntico, ¿sí? Tiene gente que identifica qué tipo de antígeno, qué tipo de bacteria, de parásito, de virus y de los diferentes miles y miles de diferentes antígenos animales y vegetales también que pueden hacer esta respuesta, lo identifica y ahí empieza a fabricarse toda una serie de moléculas. Una de ellas, para ya no salirme de esto, porque es muy fascinante, al menos para mí, es el que tengamos anticuerpos, proteínas para identificar y sacar afuera el efecto, no el virus. Muchas veces el virus, y tenemos muchas enfermedades que, más de una veintena de enfermedades que tienen el individuo que tuvo una infección, muere el resto de su vida bien, pero vive bien, pero siempre tuvo un resto de un virus. Y de ahí se genera posiblemente el desarrollo de cáncer, entre otras enfermedades y muchas otras. Pero tenemos esa identificación después del virus SARS-CoV-2, identificamos inmunoglobulinas y nos dice tuvo inmunidad, en este caso inducida por el virus. La vacuna va a ser lo mismo, pero inducida por una parte del virus modificada, atenuada, conducida con diferentes tecnologías para despertar, favorecer eso que para algunos, los que no han tenido o que no tuvimos, afortunadamente yo estoy dentro de ellos, yo no tuve esa infección del virus, no generamos anticuerpos. El señor presidente tuvo el virus, generó anticuerpos, pero ahí juega parte importante cómo se generan y en qué cantidad. La gente más sana genera, desde luego, progresivamente mejores y más cantidad de anticuerpos. El presidente generó un número importante de anticuerpos que le permiten ser
protegidos por más tiempo. Y cuando hablamos de más tiempo todavía no conocemos qué tan más tiempo, 4 o 6 meses, ya hay estudios donde a los 8 meses ya no tienen esos anticuerpos y entonces quedan indefensos como si no hubieran tenido la enfermedad. La pregunta también es ¿por qué no se vacuna toda la población en 2 dosis? ¿Por qué? Porque el 70%, mínimo el 70% y en algunas hasta el 80% de los vacunados tienen la cobertura con una sola dosis y la segunda refuerza esa situación y como ustedes ven en el ejemplo del presidente de Argentina, entre primera y segunda dosis posiblemente, no es algo que me conste, tuvo esta reinfección y va a salir en todo caso por la primera dosis avante prácticamente sin síntomas. Si no se hubiera vacunado y hubiera tenido la infección, hubiera podido ver lo que vemos todos en este momento, en muchos casos todavía. Termino. Señor presidente, no es halago, lo conozco desde hace tiempo y además médicamente no se necesita hacer estudios, es una persona sana, es una persona que tiene una enfermedad de comorbilidad que es la hipertensión, pero la ha cuidado, la ha atendido. Y cuando esto se sucede en un individuo, iguala sus posibilidades para que su enfermedad, como fue su caso, fuera tratada a tiempo, desde luego esa es otra cosa, y que tuviera una respuesta rápida que inclusive algunos dudaron y decían que no había tenido la enfermedad. Sí la tuvo y si no hubieran sido por su formación ya individual, su capacidad de respuesta inmunológica positiva y rápida y buena, que pues no fue gratuita, no la compró, se la regaló la población cuando los visitó durante no sé cuántas veces ha recorrido el país y ahí ha tenido contacto con la gente, con los alimentos y reforzó su inmunidad producto del desarrollo que le dieron sus padres. Eso es así de sencillo. Y ahora, ojalá todos los mexicanos que tienen una comorbilidad aprendan que hay que tratarla. No se puede quitar la diabetes, por ejemplo, pero si uno la tiene bien controlada y le da el COVID, es diferente el efecto y el resultado que aquel que no la cuida y que en forma tardía viene el COVID y se sinergizan y se convierte tanto el COVID en una enfermedad más grave, muchas veces mortal, como la diabetes en una enfermedad todavía más grave. Entonces, en conclusión, señor presidente, ya tomó la decisión porque también es eso importante, ¿eh? A nadie se le debe obligar a vacunarse. Por más explicación de lo que yo he señalado, si no se quiere un individuo vacunar, afronta su responsabilidad, su situación de persona y no lo hace. Si corre el riesgo o no, ya será cuestión de su vida, pero en este caso el presidente ha dicho en forma libre, ha oído opiniones, le agradezco que una de ellas sea la mía y desde luego ha oído opiniones que lo han convencido a que está en tiempo de vacunarse y lo va a hacer y hasta ahorita nunca ha dicho si me vacunan con esta o con la otra y nunca lo voy a escuchar porque lo conozco. ¿Sí? Eso es todo. Muchas gracias. ¿Perdón? ¿Que le tocaría qué? ¿Qué vacuna le toca? ¿Sí? Sí. Secretario, que antes de que se vaya, nada más preguntarle si cuánto considera que va a estar vacunada toda la población con una primera dosis.